buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da gusto saludar a los que vayan llegando para escuchar la palabra de Dios que Dios tiene para nosotros. Hola Betty, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto. Carla, ¿cómo estás? Dianita, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Deseamos que se encuentren todos bien. Nos da mucho gusto saludarlos a todos, ¿sí? Deseando que todos se encuentren bien, bendecidos. Hola Lucy, ¿cómo estás? Un abrazo para ti con mucho cariño, para tus primas, para tus hijitos. Un abrazo, muy buenas tardes. Janet, Rocío, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Margarita, qué gusto saludarte. Mi hermano Alberto Galvez, muy buenas tardes, bienvenidos todos. ¿Cómo están? Fanny, ¿qué tal? Berta, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué gusto ver sus nombres en la pantalla. Es un gusto ver ¿Cómo estás, Ale? Muy buenas tardes. Bienvenida también. Es un gusto ver sus nombres en la pantalla y ver que seguimos encendidos en el fuego del Señor. Jesucristo, ¿cómo estás? Patti, Georgette, Araceli, muy buenas tardes, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Janet, Marinita, Rocío, ¿qué tal? Patti, Araceli, nuevamente. Familia Rodríguez, ¿cómo están? Buenas tardes. Olivo Marieta, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos son todos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Hola mi Patti, ¿cómo estás? Bienvenida también. Siempre, todos son bienvenidos. Apo, ¿cómo estás? Un abrazo para toda la familia Mendoza. Qué gusto que están por aquí. Gracias a Dios por sus valiosas vidas que costaron la vida preciosa, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que murió por todos nosotros y resucitó de entre los muertos y está vivo, ¿sí? Y reina en nuestro corazón, guiándonos siempre a toda verdad por medio de su Espíritu Santo. Bueno, pues ¿qué les parece si empezamos orando y poniendo esta reunión, ¿sí?, en manos de... Saludos a tus papás, Janet, con mucho cariño, en manos de nuestro Señor, para que Él sea el Maestro, el que nos hable, ¿sí? Él es Dios, creó los cielos, la tierra. Hola Marcela, muy buenas noches, y está revelándonos los misterios de su reino, y gracias a Dios por esa gracia que nos concede. Amén. ¿Les parece bien que oremos? Padre, ora también en tu casa y dale las gracias. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor. Venimos con hambre de conocerte más, hambre de ti, Señor, de ese maná que descendió del cielo, esa palabra viva que eres tú, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos. Gracias por darnos tanto amor de parte del Padre, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esa misericordia que es nueva cada mañana. Gracias, bendito Padre. Te alabamos, te bendecimos, traemos nuestro corazón dispuesto, Señor, a escucharte, nuestro oído atento para escuchar tu palabra, Señor, siguiendo hacia adelante, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús, recordando por medio de tu Espíritu Santo tu palabra, para que todos nosotros sigamos siendo oidores y hacedores de ella, Señor, comprobando tu buena voluntad en nuestras vidas, buena, agradable y perfecta, plenamente convencidos, Señor, que tienes buen cuidado de todos nosotros, que nunca nos has dejado, que siempre estás con nosotros y por nosotros, y somos hijos del Dios vivo y verdadero que creó los cielos y la tierra. Gracias, Señor, por la paz, por la sanidad, por la provisión, por la revelación de tu palabra. Gracias porque tenemos el título y el nombre más grande que podemos tener en esta tierra, es ser llamados hijos de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Marcela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Susi, qué gusto saludarte también. Muy buenas tardes. Bueno, pues vayamos por favor
Regresemos a nuestro libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Se acordarán que estamos estudiando esta escritura que verdaderamente ha sido un banquete, un filete, comida edificante que nos ayuda a comprender que el caminar en Cristo es un camino maravilloso, precioso. El Señor llegó a tu vida, tocó la puerta de tu corazón y tú abriste la puerta de tu corazón desde dentro. ¿Cómo estás, Lulu? Buenas tardes. Abriste, Eli, ¿qué tal? Buenas tardes. Abriste la puerta de tu corazón desde adentro. Invitaste al Señor Jesús a entrar en Él. Y ahora le conoces. Él cena contigo y tú con Él. Porque Él te está alimentando de su palabra, ¿sí? Su palabra es ese maná que no está adulterado, ese maná, esa palabra inspirada por Dios que descendió del cielo para nuestro bien, ¿sí? Para conocerlo más y más. Simón Salgado, muy buenas tardes, bienvenido. Entonces, el libro de Tito, capítulo 3, versículo 5, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué tal, maestra Patti? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Lupita, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vicky, muy buenas tardes. Dice así, Tito capítulo 3, versículo 5, dice, hablando del Señor Jesús, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ya vimos también que el lavamiento de la regeneración se refiere al nuevo nacimiento. Cada uno de nosotros nació de nuevo. Si a ti alguien te pregunta, ¿cuándo naciste de nuevo? Si tú recuerdas la fecha en que recibiste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador y lo hiciste de todo tu corazón, ese día naciste de nuevo, ¿sí? Ese día naciste de nuevo a la familia de Dios. Entonces eso se le llama en la Escritura, según Tito 3:5, se refiere al lavamiento de la regeneración, es decir, una nueva generación. Pertenecemos a una nueva generación que significa el nuevo nacimiento. Buenas tardes, Lore, bienvenida también. Priscila, buenas tardes, bienvenida. Y luego, por otra parte, nos está hablando de la renovación en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros quien renueva por medio de la palabra de Dios nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son renovados, ¿sí? Renovados, transformados. Y ahora que ya ha pasado tiempo y que hemos crecido en el conocimiento de la palabra de Dios, en Hebreos 6, capítulo 1 al 2, dice así, recordemos, lo hemos estudiado en las clases pasadas, dice así, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ya estuvimos viendo que los rudimentos se refiere a los primeros fundamentos, a las primeras lechitas espirituales que tomamos todos nosotros para ir creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, nacimos como nace paralelamente, así como nacen los niños en este mundo, así nacimos nosotros espiritualmente a una vida nueva. Como dice mi hermano Alberto, estuvimos gateando espiritualmente ahí, creciendo, dando tumbos, que unas veces hacíamos las cosas bien y otras no tan bien, y ahí estábamos aprendiendo, creciendo, ¿sí? Aprendiendo y creciendo, recibiendo la palabra de Dios. Berta y Bere, bienvenidas, bienvenidos, muy buenas tardes, creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Y dice aquí, por lo tanto, dejando ya los primeros fundamentos. No quiere decir que dejar significa que los vamos a abandonar, pero significa que no toda nuestra vida cristiana vamos a estar en los fundamentos.
Sí, nuestra vida está edificada sobre, nuestra vida cristiana está edificada sobre los fundamentos. Pero de ahí, una vez que ya tenemos los fundamentos bien establecidos en nuestra vida, ahí empezamos a crecer y a crecer más, dejando ya esos primeros pasos de niños espirituales para buscar madurar, para llegar a la perfección del varón perfecto. El varón perfecto se llama el Señor Jesucristo, ¿sí? Y estamos creciendo, estamos madurando en el conocimiento de la palabra de Dios, estamos ejercitando nuestros sentidos por medio de la palabra de Dios para poder discernir entre lo que es bueno y entre lo que no es bueno. Pero esto es un crecimiento espiritual. Y podrías tal vez preguntarte, bueno, ¿y hasta cuándo dejo de crecer? ¿Qué crees? Nunca dejas de crecer, ¿sí? Si en tu corazón está siempre, así has pasado por un instituto, 2 institutos, 3 institutos, todos los institutos que quieras, ya cursaste los institutos y tienes la necesidad de seguir creciendo, madurando, perfeccionándote. Un instituto no te va a perfeccionar, te va a dar fundamentos muy valiosos que se necesitan, ¿sí? Eso es muy bueno. Pero aquí tenemos, por ejemplo, la palabra de Dios que nos edifica, que nos construye, y no debemos nunca de dejar de crecer. Pero dice aquí Hebreos 6, del 1 al 2, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ya vimos lo que se refiere, vamos adelante, vamos al siguiente nivel, hermanos, vamos adelante, no nos quedamos en la primaria o en el kindergarten, ¿sí? Vamos adelante, ¿sí? Vamos adelante a la perfección, dice la cita bíblica Hebreos 6 del 1 al 2. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, ya les estudiamos, de la fe en Dios, ya lo vimos la clase pasada, de la doctrina de bautismos, ya lo vimos la clase pasada, y ahora vamos a ver lo que es la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, hasta donde Dios nos permita llegar en esta hora. ¿Les parece bien? Bien. Gloria a Cristo Jesús. Y vamos a hablar acerca de la imposición de manos. Y antes de continuar, permítanme recordarles que tenemos un curso continuo, porque gracias a Dios, por su gracia y misericordia, Dios está permitiendo que cada vez se integren más a la familia de Dios, más y más nuevos hermanos que necesitan saber y conocer de esos rudimentos de la doctrina de Cristo. Y vamos a parafrasear la palabra rudimentos y vamos a poner principios para que lo podamos entender mejor, para que conozcamos esos principios, esos pilares importantes en la vida de nuestro crecimiento espiritual. Vienen llegando hermanos, gracias a Dios por esa gracia. Un día tú llegaste a la familia de Dios y tú tomaste ese curso de fundamentos, de principios, ¿sí? Y ahí estábamos ahí aprendiendo, y llegaba otra hermanita nueva, ¿y qué crees? Volvíamos a empezar, y ahí estábamos, y el Señor, gracias a Dios, nos daba una revelación fresca, y estábamos ahí, el grupo de mujeres, deleitándonos en la palabra de Dios. Y cada vez que llegaba una nueva integrante, volvíamos a empezar, y Dios refrescaba el conocimiento. Ya estuvimos un tiempo. Por eso, el curso continuo de principios básicos, les recordamos que está todos los viernes a las 7 de la noche. Hay maestros que están ahí, sí, preparados para darnos esa clase, ¿sí? Bueno, ese es un curso continuo para irnos fortaleciendo y conocer esos fundamentos básicos de la vida cristiana, que es nuestra nueva vida en la familia de Dios. Pero bueno, ese es un tiempo
Ahora pasamos al siguiente nivel, vamos hacia adelante a la perfección. Entonces vamos a ver acerca de lo que se refiere a la imposición de manos. La imposición de manos es bíblica, está en las Escrituras. Si está en la Biblia, si es una instrucción de Dios, debemos de vivirla como una hermosa experiencia, ¿sí? Una hermosa experiencia que habla de la imposición de manos, ¿sí? Esto significa que es la impartición y comunión con las cosas divinas, las cosas que vienen de Dios. Les voy a platicar algo que podría servir un poco, ¿sí? Cuando yo llegué a la familia de nuestro Señor Jesucristo, el pastor donde nosotros nos congregábamos, cada 8 días pedía: el que quiera recibir el bautismo del Espíritu Santo, pase al frente. Y ahí pasábamos nosotros, ¿no? Y el que quiera que oren por sanidad, pasen al frente. Y ahí pasábamos al frente. Entonces el pastor ponía sus manos sobre nosotros y nosotros recibíamos esa impartición de las cosas que vienen de Dios, que vienen del Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Bien, aquí dice, por ejemplo, vayamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, ¿sí? Una vez que vas creciendo y vas madurando en la palabra de Dios, a veces ya no es necesario que el pastor ponga manos sobre ti, o los hermanos pongan manos así suavemente sobre ti, sobre tu hombro, para orar, porque ya es por fe, ya vamos creciendo, vamos madurando, pero en las primeras veces sí es de mucha bendición, ¿sí? Las primeras veces sí es de mucha bendición. De hecho está aquí señalado la imposición de manos. Vean, en Lucas capítulo 18, versículo 15, dice así: traían a él, es decir, al Señor Jesús, traían al Señor Jesús los niños para que los tocase, para que el Señor Jesús tocase a los niños, impusiera sus manos sobre los niños, ¿sí? Impartiera ese toque que viene de Dios para los niños. Qué bendición, ¿verdad? Imagínate el Señor Jesús tocando ahí los niños. ¡Ay, qué maravilla! Qué hermoso. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos, les reprendieron, porque los discípulos eran niños en Cristo, estaban creciendo también, entonces pensaban que molestaban al maestro. Pero aquí el Señor Jesús les dijo en el versículo 16: mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí. Dejad a los niños, venid a mí. A veces los adultos, algunos adultos, ¿sí? Porque los niños son niños, no le dan la importancia que tiene la palabra de Dios para los niños. Ay, son niños, no, ¿qué van a entender? ¿Sabes qué? Entienden mucho más que tú y que yo, porque ellos son muy sensibles a la palabra de Dios, son muy sensibles. Si tú a un niño le preguntas: ¿quieres recibir al Señor Jesús en tu corazón? Ellos te dicen que sí quieren, ¿sí? Y lo reciben en su corazón. Son sensibles a la voz de Dios. No están tan contaminados como un adulto que ya tiene una vida larga y ha vivido muchas cosas en el mundo. Los niños son muy sensibles y se acercan con mucha facilidad a Dios. Y aquí dice la Escritura: dejad a los niños, dice el Señor Jesús, venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De los niños ya es el reino de Dios. Cuando los niños llegan a su edad, después de los 12 años, ¿sí? En la edad de la adolescencia, entonces ellos deben de tener un encuentro personal con Dios. A lo mejor lo tuvieron a los 6, a los 8, a lo mejor no lo tuvieron, ¿sí? Solo Dios lo sabe.
pero ellos necesitan un encuentro personal con Dios. Recordemos que Dios solo tiene hijos, no tiene nietos, ¿sí? Dios no tiene nietos, solo tiene hijos. Y entonces Dios dice, el Señor Jesús dice, dejad a los niños venir a mí. El Señor Jesús quiere tocar a los niños con su palabra, quiere que sean ministrados. Amén. Alabado sea Dios. Bueno, veamos otro caso. El libro de los Hechos, capítulo 8. Libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 14. Por supuesto, como ustedes saben, hay muchos versículos que hablan de esto. Vamos a ver solo algunos cuantos. Muy bien. Dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, los apóstoles que estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Ya habían nacido de nuevo, pero no habían recibido el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Recuerden, los que están estudiando principios básicos, ¿sí? En relación al bautismo del Espíritu Santo, es cuando viene el Espíritu Santo sobre un creyente y éste recibe el poder de Dios, ¿sí? Recibe el poder de Dios. Una cosa es cuando una persona nace de nuevo y invita a entrar al Señor Jesús en su corazón. El que entra es el Espíritu Santo, y en el Espíritu Santo entra, por supuesto, el Padre y el Hijo, ¿sí? El Padre y el Hijo entran en la persona del Espíritu Santo al corazón del creyente que recibe al Señor Jesús como Señor y Salvador. Esa es una parte, ¿sí? Cuando hemos sido incrustados, bautizados en el cuerpo de Cristo. Pero viene otra experiencia maravillosa, que es en la imposición de manos de un hermano que ya ha sido lleno del Espíritu Santo. Puede impartir al Espíritu Santo por medio de la imposición de manos, es decir, ponen su mano sobre tu hombro, sobre tu cabeza, según el Espíritu guía. Dice en el versículo 16, porque aún no había descendido sobre, no es lo mismo en que sobre es por aquí, ¿sí? Sobre. Ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, versículo 17, les imponían las manos, ponían sus manos sobre el creyente, ¿sí? Que había nacido de nuevo. Importante, una persona, un creyente que ha nacido de nuevo puede tener la llenura del Espíritu Santo. Una persona que no ha nacido de nuevo, imposible que el Espíritu Santo venga sobre de él, porque Dios no va a poner a su Espíritu Santo en un odre viejo, en un odre que no ha nacido de nuevo, solamente en un odre nuevo, es decir, en un corazón, un espíritu nuevo, nacido de nuevo, en otras palabras, ¿sí? Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se recibe por medio de la imposición de las manos. Sin embargo, en Pentecostés, cuando vino por primera vez el Espíritu Santo a la iglesia, ¿sí? A los primeros discípulos, que es la iglesia, ¿sí? No les impusieron las manos, ¿sí? Ahí el Espíritu Santo llegó, ¿sí? Y llenó a todos los que estaban ahí. Eran alrededor de 120 personas y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar nuevas lenguas, como ustedes lo han visto en su curso de principios básicos, ¿sí? Hay mucha información,
mucho detalle de versículos maravillosos que ahí se explica muy bien. Nada más estamos recordando, porque ya estamos nosotros en otro nivel, por decirlo así, ¿sí? Ya estamos yendo hacia la madurez, ¿sí? Y no nos vamos a quedar mucho tiempo aquí en los principios básicos porque ya vamos hacia adelante. Sin embargo, los estamos recordando, ¿sí? Gracias a Dios. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Vamos a ver cómo recibió el bautizo del Espíritu Santo Pablo, Saulo de Tarso. Vamos a Hechos, aquí mismo, capítulo 9. Vamos al versículo. Miren, no hay nada como leer estas historias maravillosas. Si tú no las has leído, es un tiempo precioso para poderlas leer. Hechos capítulo 9, versículo 1. Estamos siendo guiados por el Señor. ¿Les parece bien? Alabado sea Dios. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos, Saulo de Tarso, que después era Pablo, él era un fariseo que perseguía a los cristianos para entregarlos, ¿sí? Y algunos de ellos fueran azotados y inclusive hasta muertos. Y entonces aquí pasó algo maravilloso. Chequemos esto. Versículo 2. Y le pidió cartas. Vamos a leer del versículo. No voy a tratar de no interrumpir. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ¿qué te dice la palabra camino? El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso dice aquí, que a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, que estaban en el camino del Señor Jesús, los trajese presos a Jerusalén. Ya ahí tienes a Saulo, ¿no? Versículo 3. Mas yendo por el camino, él no iba en el camino del Señor, iba en un camino hacia Damasco. Aconteció, significa que sucedió, que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Un resplandor de luz. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús es la luz inaccesible, ¿sí? Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Imagínate, el Señor Jesús, el alfa, el omega, el principio, el fin. El Señor Jesús, el verbo que se hizo carne y estuvo en la cruz crucificado, resucita al tercer día, ¿sí? El Señor Jesús, el camino, ¿sí? La verdad y la vida, se le aparece en una luz brillante a Saulo y le dice: ¿qué tienes, Saulo, contra mí? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Al perseguir a la iglesia de Cristo, estaba persiguiendo a Cristo. ¿Te das cuenta? Si Dios es contigo, mi hermano, mi hermana, ¿quién contra ti? Si el Señor Jesús es por ti, dime, ¿quién contra ti? Así como defendió el Señor Jesús a su iglesia, así la sigue defendiendo siempre, ¿sí? Si Dios por ti, ¿quién contra ti? Más grande es el que está contigo que aquel que está en el mundo, si no se quiere enfrentar con el Señor Jesús. Amén. Versículo 5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad,
y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque no iba solo, ¿sí?, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Por qué no vio? ¿Por qué se quedó ciego? Porque Dios, que es Jesús, Él es la luz inaccesible y en Él no hay ninguna tiniebla. Esa luz que es más fuerte y más brillante aún que cualquier rayo láser, que aún la luz del sol tiene tinieblas, tiene espacios, tiene huecos oscuros, pero la luz de Dios es tan brillante que ante la presencia de Dios cualquier persona no solamente queda ciega, sino queda muerta por causa de su vida pecaminosa. ¿Sí? Pero gracias a Dios que por la obra redentora de Cristo Jesús, quien pagó el precio de nuestros pecados, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Entramos en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de la ofrenda agradable que fue a la cruz. Presentamos esa ofrenda cuando decimos, Padre, en el nombre del Señor Jesús, estamos llegando con la ofrenda agradable que murió por nosotros, que pagó nuestro precio, ¿sí? Estamos llegando no con las manos vacías, sino con el nombre y en el nombre del Señor Jesús. Por eso podemos entrar al trono de la gracia, porque nuestros pecados fueron perdonados. De otra manera nos pasaría lo de Saulo de Tarso, y no solamente ciegos, sino muertos por nuestros pecados. Nadie puede estar en la presencia de Dios con una vida pecaminosa. Nadie, ¿sí? Y dice aquí, entonces, vean lo que pasó en el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Sí? Hay un propósito de Dios con Saulo, ¿verdad? Y también Dios tiene un propósito con tu vida. ¿Sí? Si crees que Dios solamente tuvo un propósito con Saulo, perseguidor de la iglesia, que aprendía a los cristianos, ¿sí?, los entregaba para que fueran ejecutados, imagínate, tú no has llegado a ese extremo. Imagínate lo que Dios puede hacer con tu vida. Dios tiene un plan y un propósito en tu vida, nunca lo olvides. Dice en el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aquí es una plática entre el Señor Jesús y Ananías en una visión. Versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, puso sus manos sobre Saulo y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista, ¿sí?, para que seas sanado y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Eso fue un milagro. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco,
enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Entonces la imposición de manos significa impartición de las cosas divinas de Dios de una persona que nacida de nuevo, que ha sido llena con el poder del Espíritu Santo para ministrar a otros, ¿sí?, de esta gracia que le fue dada, y es para todo el creyente que quiera, para todo aquel que quiera. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a Marcos capítulo 16. Todo esto lo aprenden ustedes con mucho detalle en los principios básicos, ¿sí? En los principios básicos. Ya lo hemos estudiado una vez, otra vez, y nosotros seguimos hacia adelante sin olvidar nada de esto. Pero no vamos a permanecer repitiendo y aprendiendo porque ya lo aprendimos, ¿sí? Ya lo vivimos. Ahora vamos al siguiente paso, al siguiente nivel, buscando ir madurando para ir hacia la perfección, ¿sí? Muy bien. Marcos capítulo 16, versículo 15, dice así. Aquí el Señor Jesús les dice a los discípulos: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todos mis hijos. Dice: a toda criatura. Hijo de Dios es aquel que recibe al Señor Jesús como Señor y Salvador. Los que no han recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador conforme a la Biblia son criaturas de Dios, muy amados. Dios espera que se conviertan en hijos, pero son muy amados, sí, por Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna, ¿sí? Pero pasamos de ser criaturas a hijos de Dios cuando recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador. Todo esto se aprende en principios básicos, en los rudimentos de los principios básicos de la doctrina. Amén. Bien, dice en el versículo 16: el que creyere. Y déjame que te diga algo. En mi Biblia está en letras rojas, lo que significa que el Señor Jesús lo dijo. No lo dijo un discípulo, lo dijo el Señor Jesús, que es Dios. El Hijo de Dios, que es Dios. Y Él dijo: el que creyere y fuere bautizado, el que creyere y fuere incrustado en el cuerpo de Cristo por medio del nuevo nacimiento, ¿sí? Estamos hablando de la regeneración, el lavamiento y la regeneración, ¿sí?, que hemos estado estudiando. El que creyere y fuere bautizado, incrustado en el cuerpo de Cristo, será salvo. Aquí no está hablando del bautismo en agua. El bautismo en agua, ¿sí?, lo practicó y lo fue instrucción de Dios para Juan el Bautista, para los judíos. Ellos entraban en el río Jordán confesando sus pecados para perdón de pecados, iban confesando, se iban arrepintiendo, entraban en el agua y salían, ¿sí? Nosotros también debemos de bautizarnos para cumplir toda justicia como lo hizo el Señor Jesús, ¿sí? Pero el bautismo no nos salva. Lo que nos salva es el ser incrustados en el cuerpo de Cristo, nacer de nuevo. Eso es lo que nos salva. Al nacer de nuevo, el Padre nos incrusta en el cuerpo de Cristo. Formamos a ser parte del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, ¿sí? Lo explico para que, aunque lo están aprendiendo en principios básicos en ese curso maravilloso, ustedes lo recuerden, y si no han tomado el curso, se van a animar a tomarlo. Gracias a Dios. Dice aquí, muy bien, regresemos. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen.
señales que siguen a los que creen en el nombre del Señor Jesús. Dice aquí, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, dice el Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús. Echarán fuera demonios. Tú puedes decir, en el nombre de Jesús, Satanás, te echó fuera de mi casa, en el nombre del Señor Jesucristo, y el demonio sale corriendo. ¿Sí? En mi nombre echarán fuera demonios. Si tú empiezas a aventar agua, solo los vas a mojar si es que se mojan. Pero si tú dices en el nombre del Señor Jesucristo, cuando los demonios escuchan el nombre del Señor Jesucristo, ahí sí tiemblan y salen corriendo. Ahí hay poder, pero solamente para los hijos de Dios es este poder. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Esas nuevas lenguas son lenguas angelicales inspiradas por el Espíritu Santo, que solamente las pueden hablar aquellos que nacieron de nuevo y han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Es una manifestación, la primera manifestación del Espíritu Santo en un creyente. Dice, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, si te hacen un hechizo, si te hacen cualquier situación espiritual, tú das gracias a Dios por los alimentos y por el agua que vas a tomar, y se rompe cualquier hechizo y cualquier situación. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. Está la imposición, la impartición de las cosas de Dios, la impartición del Espíritu Santo, la impartición de la sanidad divina. Y sobre los enfermos pondrán sus manos, y mi Biblia dice, y Dios dice, y sanarán. Y sanarán. Pondrán sus manos y sanarán. ¿Quién? ¿Para quién? Para aquel que cree. Para aquel que ha nacido de nuevo. Amén. Y pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, es decir, y el Señor Jesús, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Eso quiere decir que esas instrucciones se las dio aquí en la tierra. Esas instrucciones finales antes de la resurrección, porque Él resucitó de entre los muertos, las dio aquí en la tierra antes de regresar a la diestra del Padre. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Está sentado el Señor Jesús al lado del Padre Celestial, a la diestra del Padre. Y ellos, ¿quiénes? Los discípulos, levanten su mano, los discípulos, alabado sea Dios, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, que predicaban el Evangelio del Señor Jesús, las buenas nuevas del Señor Jesús, aleluya. Predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor Jesús. El Señor Jesús está en el Evangelio ayudando, ¿sí? Y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén, aleluya. Muy bien, Pati. Amén. Los hijos de Dios, levanten su mano. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Entonces, la imposición de manos que hemos aprendido en esos principios básicos, en esos fundamentos, en esos pilares de nuestros primeros años, 3 primeros años más o menos, vamos creciendo, vamos alimentándonos, ¿sí? Todo esto es un estilo de vida actual, esto no cambia, pero nosotros ya no nos vamos a quedar ahí, vamos hacia adelante, hacia la madurez, hacia la perfección, ¿sí? Durante la vida activa de la iglesia cristiana, la iglesia nacida de nuevo, todo esto se da porque llegan personas nuevas, gracias a Dios por sus preciosas vidas, llegando a la familia de Dios, y esto tiene que ser continuo en la vida dominical de las iglesias,
pero ya en los discipulados, donde vamos creciendo, madurando, ya vamos caminando con mayor conocimiento de la palabra de Dios, metiéndonos, sumergiéndonos en esa palabra que Dios nos envía, donde estamos así con que, wow, Señor, qué maravilla, yo quiero más y más y más, y vamos creciendo, y vamos madurando, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos fundamentos ya están bien establecidos en nuestra vida. No los vamos a olvidar, no se trata de olvidarlos, porque sobre de eso estamos edificando piedras preciosas, oro, plata, piedras preciosas, sobre esos pilares preciosos de los fundamentos, esos pilares preciosos de las primeras lechitas espirituales que cimentaron, pusieron unos pilotes bien cimentados en la roca que es Cristo, y sobre de eso Dios es el que está edificando nuestras vidas por medio de su palabra, pero ya vamos hacia la madurez. No olvidamos esto, pero sí ya está cimentado en nuestro estilo de vida cristiano, nuestro estilo de vida. Sí, si llegamos a pecar, nos arrepentimos, sabemos que debemos arrepentirnos y sabemos que debemos de dejar las cosas que no están bien para seguir madurando. Si no, nos quedamos ahí atorados y podemos tener 50 años en el Señor y siendo unos bebés en Cristo, y seguimos con las lechitas espirituales, haciendo pataletas y situaciones de estas porque no crecemos. ¿Por qué? Porque no podemos madurar. ¿Por qué? Porque seguimos en esos principios preciosos, pero no pasamos al siguiente nivel, ¿sí? Y el siguiente nivel requiere compromiso. Por ejemplo, un compromiso que Dios está viendo en nuestras vidas son estos discipulados. Este discipulado es para aquel que quiere más, que no se conforma con el miércoles y el domingo. Quiere más, está madurando, está creciendo, está comprendiendo las maravillas de Dios. Amén. Y ahí vamos, hermanos, creciendo. No lo sueltes, agárrate fuerte, sigue creciendo, sí, porque detrás de ti vienen personitas que necesitan saber lo que tú estás aprendiendo, y tú vas a ministrar y vas a compartir lo que Dios te está dando, pero es necesario ser oidor y hacedor, si no nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Bien, otro de los fundamentos se refiere también a la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Es decir, cada uno de nosotros, hermanos, antes estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. ¿Sí? Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Miren, vamos a Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Entonces, como estábamos muertos, era necesario ¿qué? Resucitar. ¿Sí? Bueno, esa es una parte. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados, antes de recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, ¿cómo estábamos? Muertos en pecados. Estábamos muertos en pecados. Y sí, como dice Georgette, muertos espiritualmente. Estábamos separados de Dios. Y algunas personas dicen, pues yo tengo a Dios a mi manera. Bueno, pero ¿qué Dios? Porque el Dios creador del cielo y de la tierra, el que te ha amado desde antes de la fundación del mundo, el que fue a la cruz para rescatarte y pagar el precio, ese Dios, que es el Señor Jesús, Él es santo, santo, santo. ¿Sí? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida. Estábamos muertos espiritualmente, ¿sí? Y nos dio vida juntamente con Él. ¿Con quién? Con el Señor Jesús, perdonándoos todos los pecados. Amados hermanos, cuando el Señor Jesús a todos nosotros
nos perdonó de nuestros pecados, pasamos de muerte a vida. De muerte a vida. Cuando recibimos al Señor Jesús como Señor y Salvador, recibimos la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Recibimos la vida, porque estábamos muertos en pecados. Cuando recibimos al Señor Jesús, recibimos la vida. Pasamos de muerte a vida. Amén. Perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Por causa de nuestros propios pecados, hermanos, había un acta de decretos, ¿sí?, que estaba ahí escrita por causa de nuestros pecados. Un acta de decretos. Nunca nos imaginamos, ¿verdad?, que había un acta de decretos, pero ¿qué crees? Ahí estaba, ¿sí? Y entonces, ¿qué crees que pasó? Ve lo que dice el versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, el Señor Jesús la quitó de en medio. Esa acta de decretos estaba entre el Padre y nosotros. Sí, era un acta de decretos, era una sentencia por nuestros propios pecados. Entonces el Señor Jesús la quita de en medio, ¿sí?, y la clava en su cruz. Es como si hubiera dicho: yo morí por todos esos decretos, y los anuló con su muerte en la cruz. El precio del pecado es la muerte. El precio del pecado es la muerte. Nosotros teníamos un acta de decretos de muerte, y esa muerte, esos decretos, esas listas, fueron clavadas en la cruz de Cristo. Cristo Jesús murió por todos esos decretos, por todas esas sentencias de muerte causadas por nuestros pecados. Al morir nos dio vida. Al morir por ellas, anuló las actas, porque Él pagó con su vida inocente el precio de todos nuestros pecados, los tuyos, pero también los míos. Qué bueno es Dios. ¿Cómo no amar a quien nos ha amado de esa manera? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando. ¿Sí? El diablo tenía autoridad sobre nuestras vidas por causa de esos pecados, y despojando a los principados y a las potestades, a todas esas huestes de demonios que venían en contra nuestra, los despojó, ¿sí?, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Les dijo: no tienen juicio ustedes, no tienen parte, porque ellos han sido perdonados por mi obra redentora en la cruz. El Señor Jesús derrama su sangre en la cruz, y con esa sangre es con la que compra nuestra libertad. Nuestra libertad, tu libertad fue comprada con la sangre de Cristo. Tú eres libre. Pasaste de ser esclavo de Satanás por causa de tu pecado, como yo también, para pasar y cambiar de familia, de esclavo a hijo de Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de las cosas que Dios va revelando cuando vamos madurando en su palabra? ¿Y cuántos años tengo que estar ahí en los principios básicos? No son años. Es el tiempo que tú quieras. Tú recibes la palabra de Dios y la pones por obra, y empiezas a madurar, y empiezas a crecer, y ese crecimiento lo da Dios. Hay hambre de la palabra de Dios en ti, que quieres saber más y más y más.
entonces tú comes más y mientras más comes de la palabra de Dios, más fuerte eres, vas creciendo más, entra la luz de Dios a tu vida y son desplazadas todas esas cosas que todavía están en tinieblas, entra la luz en todo eso y Dios nos los revela, y entonces ante la luz de la palabra de Dios todas esas tinieblas se van por el conocimiento de la palabra de Dios. Y cuando somos oidores y hacedores de la palabra, es como un entrenamiento de estar practicando, viviendo, estamos viviendo las cosas divinas de Dios y estamos viviendo de una manera sobrenatural, porque todas las cosas de Dios son sobrenaturales. Él es sobrenatural. Muchas personas no reciben al Señor Jesús porque se les hace una locura ser perdonados. Y sí, en cierta forma tienen razón, pero Dios así lo hizo. Alabado sea su nombre, y recibimos ese amor que Dios envió a través de Cristo. Lo recibimos en nuestro corazón. Somos hijos de Dios por su gracia y su misericordia. Así que, hermanos, los animo, no yo, sino el Espíritu que mora en mí, a seguir adelante, a seguir madurando, a seguir creciendo. Vamos, hermanos, vamos todos juntos, creciendo en el camino del Señor. Si alguien tropieza, hermano que está más maduro, hermano, síguele, no pasa nada. No hay justo que se quede postrado en el camino. Dios lo levanta y vamos adelante. No importa cuántas veces tropieces, lo importante es que termines tu carrera en este precioso camino del Señor Jesucristo. Amén. Alabado sea el Señor. Bendito sea su santo nombre. Y bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. En la próxima clase vamos a estar hablando más acerca de la resurrección de los muertos. Amén. Lo que el Señor nos muestre. Y los animo nuevamente a que tomen su curso. Si no lo has tomado, lo tomaste incompleto, pues mira, vuélvelo a tomar. Nos hace bien, ¿sí? Nos hace bien. Si hay algo que anda medio cojito ahí en el conocimiento de Dios, pues ahí como que se va a acomodar todo bien y vamos a crecer mucho mejor. ¿Les parece bien? Alabado sea Dios. Y de todos modos, hola Mini, ¿cómo estás, hijita? Alice García, un abrazo, mi hermanita. Marieta, ¿qué tal? Un abrazo también. Lili, un abrazo para todas ustedes. Sigamos creciendo en el conocimiento de Dios y démosle gracias a Dios por lo que nos ha dado esta noche. Amén. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por esa gracia que nos concedes de conocerte más. Mientras más te conocemos, más te amamos y más disfrutamos tu palabra, que es un delicioso banquete, Padre. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Derrama, Señor, tu precioso Espíritu Santo sobre cada oyente. Llénanos de ti, Señor. Abre nuestro entendimiento para que podamos disfrutar más y más de tu presencia. Padre, yo te encomiendo a todos tus hijos, Señor, que están aquí escuchando tu palabra. Llénanos más de ti. Guarda y bendice nuestro entrar, nuestro salir, todo lo que toca en nuestras manos. Gracias por acampar alrededor nuestro. Gracias porque tienes buen cuidado de todos nosotros. Gracias, bendito Padre. No permitas que ninguna oveja se te pierda, Señor. A ti no se te pierde ninguna, Señor, porque tú eres Dios y eres el buen pastor y ninguna oveja se te pierde. Te damos gracias por tu gracia y tu misericordia. Gracias por tu bendición, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y a Cristo siempre la gloria. Amén. Alabado sea el Señor, hermanitos. En un momentito, hola Carmelita, un abrazo. En un momentito está con nosotros el pastor Joaquín Recamier, siempre teniendo una palabra que nos ayuda a crecer, ¿sí? Más y más en la palabra de Dios. Bendiciones para todos, un fuerte abrazo a la distancia y que Dios los siga bendiciendo. Muy, muy buenas tardes o noches porque ya oscureció. Bendiciones para todos.